Estimados estudiantes, esta sería la segunda parte del análisis de fuerzas en pavimentos flexibles y para eso quiero traerles un ejercicio numérico en el cual vamos a analizar cómo calcular los esfuerzos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o lo que tenemos de pronto acá en el esquema, es dos llantas. Estas dos llantas tienen una presión de inflado de 32 psi. Ustedes se pueden dar cuenta que acá nos dieron la distancia de la carga distribuida sobre el pavimento. En este caso 13,4 pulgadas y acá también 13,4 pulgadas, es decir, dos llantas de la misma al lado y lado. Acá tenemos una distancia de 20 pulgadas entre llanta y llanta, entre el centro de esta llanta y el centro de esta llanta. Es importante tener en cuenta que mi R va a ser esa distancia desde la cual estoy considerando de pronto los esfuerzos que voy a calcular. Entonces nos dan un módulo de elasticidad de 15.000 psi y un coeficiente de Poisson de 0,5. Nos dan acá una profundidad de 10 pulgadas. Lo que ellos nos están entregando allí son los datos por medio de los cuales vamos a calcular los esfuerzos eh, que se presentan en las diferentes capas de mi pavimento y a diferentes distancias. Para Listo, trazo entonces mi línea. Yo la voy a poner de pronto aquí un poquito más gruesita para que de pronto la observen mejor. Y si ustedes se dan cuenta, me quedó entre 40 y 50. Podríamos decir que prácticamente 45. ¿Cierto? Entonces tenemos que Q sobre Z. Entonces tenemos que mi esfuerzo, de pronto venimos y voy a poner acá el parámetro de esfuerzo. Mi esfuerzo dividido Q por 100 es igual a 45. Entonces simplemente tengo que despejar mi esfuerzo. De pronto llego, calculo mi esfuerzo va a ser igual a ¿qué? Entonces tengo 45 por Q dividido 100, ¿cierto? Entonces yo tengo que sería 45 por mi Q, que en este caso es 32 psi dividido 100. Y ya tengo mi esfuerzo, que en este caso sería 14,4 psi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo para poder calcular y ustedes pueden calcularlo en las diferentes partes. Entonces, yo los invito a que ahora ustedes lo calculen acá en la segunda mitad de la otra llanta, que sería cuando es un R de 20 pulgadas. Yo lo hice acá en la presentación, entonces ustedes tratan de verificarlo en casa. Yo lo hice para cuando R es 20 in o 20 pulgadas y calculé igual mi esfuerzo para esa parte. Entonces, de esa manera calculamos el esfuerzo vertical. Ahora vamos a calcular el esfuerzo horizontal o el esfuerzo de tracción. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, para eso debemos utilizar el nomograma que está asociado a esos esfuerzos de tracción o esfuerzos horizontales. Ustedes lo que hacen finalmente pues es sumar los esfuerzos, tanto los verticales, que fueron los de Z que calculamos. Generalmente uno lo calcula en la mitad de cada una de las llantas y lo suma para mirar cuántos serían los esfuerzos que se produjo. Para calcular de pronto, yo los invito a que ustedes en casa entonces traten de calcular acá los esfuerzos horizontales o de tracción con este nomograma. Listo, y me cuentan cómo les fue. Finalmente, entonces ya ustedes saben que pues calculan los esfuerzos totales. Eso es cuando trabajamos una sola capa continua. Sin embargo, hay modelos que consideran que existen multicapas. Entonces, para eso, pues tenemos algunos modelos, como el modelo de Burmeister, en el cual ya debemos considerar tanto el módulo elástico como el coeficiente de Poisson. Es importante también conocer los espesores de cada una de las capas que conforman pues mi suelo. Entonces, para eso tenemos otros nomogramas en los cuales ya en este caso tenemos igual Z sobre A, pero también tenemos la división entre los dos módulos elásticos, el módulo elástico de cada una de esas capas.
Entonces, simplemente necesitamos dividir la profundidad sobre el área, interceptar entre la división de los módulos elásticos para posteriormente calcular el esfuerzo que se produce en este caso considerando un modelo multicapa. Y aquí están de los dos nomogramas para poder calcular los esfuerzos. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que pronto ustedes comprendan mejor la temática. Entonces tengo el esquema que está acá. Voy a pasarlo de pronto aquí para que lo podamos resolver. Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos acá un modelo en el cual existe de pronto una carga distribuida que corresponde también a la llanta. Nos dicen que la carga es de 80 psi, entonces de pronto la voy a anotar aquí, es 80 psi. Tenemos el módulo elástico 1, que sería 500.000 psi. Y tenemos el módulo elástico 2, que sería 5.000 psi. Nos regalan, nos dicen que calculemos la profundidad, que es de pronto lo que tengo allí es decir, lo que me están preguntando, el espesor de la capa, y me regalan mi esfuerzo, que es de 8 psi. Entonces vamos a calcular cómo sería mi profundidad en ese pavimento. Listo, entonces me traigo mi nomograma, desde el cual voy a comenzar a trabajar, y me lo traigo para acá, donde voy a ingresar. Entonces necesito E1 sobre E2. Pronto voy a tratar de pasarles un poquito más hacia acá. Entonces necesito mi E1 sobre E2. Entonces E1 sobre E2 y lo calculo. E1 dividido E2. Vamos a quitar la calculadora de ahí para que pronto nos dé el valor exacto. En este caso, como voy a calcular H, entonces necesito mi esfuerzo sobre la carga. Entonces vengo y escribo acá, vamos a hacerlo aquí, mi esfuerzo sobre la carga Q. Entonces, sería mi esfuerzo de 80 psi, mi esfuerzo, digo, de 8 psi, dividido mi carga, que en este caso sería 80. Entonces tengo 0,1. Ahora trato de ingresar a mi nomograma y vengo e intercepto. Entonces sé que mi esfuerzo sobre Q es 0,1. Entonces vengo acá, la voy a poner acá bastante gruesita para que ustedes la observen. Intercepto. ¿A quién intercepto? Pues intercepto a la línea que me dé 100. Entonces, la línea de 100 precisamente es esta. Trato de interceptar aquí. De pronto ahí me quedó un poquito torcida, ustedes tratan de hacerla bien bonita en casa. Y calculamos entonces mi A sobre H. Entonces, mi A sobre H, es decir, mi área de contacto sobre mi altura, me da aproximadamente 1,15. Miren que allí está el 1,2, entonces aproximadamente 1,15. Por lo tanto, teniendo en cuenta que mi área, vamos a poner aquí blanquita, teniendo en cuenta que mi área de contacto ya me la entrega el ejercicio y dice que es 6, ¿sí se acuerdan? Entonces, como mi área de contacto es 6, área igual a 6, entonces simplemente tengo que despejar de esta ecuación altura. Por lo tanto, la altura o el espesor de mi capa, cuando tengo de pronto el esfuerzo, simplemente sería 6 dividido 1,15. Y ya ahí tengo que sería un espesor de 5,2 pulgadas. Entonces, jóvenes, de esa forma nosotros podemos calcular de pronto con homogramas, aunque quizás no es la forma más apropiada teniendo en cuenta que de pronto podemos concurrir en diferentes tipos de errores o podemos tener algunas dificultades. Sin embargo, pues académicamente se pueden utilizar estos nomogramas. Como yo les decía, existen diferentes tipos de modelos y existen diferentes software que me permiten a mí tener en cuenta cada uno de los parámetros de estos modelos. Entonces, si ustedes trabajan doble capa, la pasada pues ya habíamos hablado que
que habían varios modelos. Si ustedes quieren calcular otros tipos, quieren calcular los esfuerzos teniendo en cuenta otros modelos, como el modelo que considera la teoría elástica, entonces aquí se encuentran los dos nomogramas que pueden utilizar para calcular. La forma de cálculo es casi idéntica, simplemente lo que ustedes deben calcular pues, son los parámetros que están allí identificados. Actualmente pues tenemos software para poder realizar cada uno de estos trabajos. De pronto yo les dejo aquí para que lo revisen. Acá hay cuando utilizan 3 capas, entonces ya nos regalan de pronto unas tablitas teniendo en cuenta el valor de H, el valor de K y el valor de A, que de pronto aquí los explicamos con detenimiento. Donde cada uno de pronto es el módulo elástico de la capa 1 sobre el módulo elástico de la capa 2, K2 el módulo elástico de la capa 2 sobre el módulo elástico de la capa 3. Acá nos dan a qué equivale A y a qué equivale H. Eso es cuando de pronto estamos considerando un modelo en el cual hay diferentes capas. Entonces calculamos el parámetro A, que sería el área de contacto, sobre H2, es decir, el espesor de la capa 2, y H, que sería el espesor de la capa 1 sobre el espesor de la capa 2. Y de esa forma, entonces ustedes pueden entrar a estas tablas con cada uno de estos parámetros. Si H, por ejemplo, les dio 0,25 y K les dio 2,2, entonces entran acá a la de 2,2 digo a la de 2 y si A les dio 0,2, entonces entran a 2,02 y esos son los parámetros que les piden allí calcular para cada uno de esos espacios. Ese ZZ1 y ZZ2 pues son las diferentes profundidades por debajo de la llanta de cada uno de esos parámetros. Aquí de pronto hay un ejemplo resuelto que les invito a que lo hagan en casa, debido a que de pronto por acá ya no tengo más tiempo para poderles explicar. Entonces, si quieren, analicen en casa ese último ejercicio y me cuentan en la siguiente clase virtual. Tenemos mucho software para poder calcularlo, está Visar, está el SIN, está Kernledger, nosotros vamos a utilizar PicturePaste y vamos a utilizar WinThePath para poder determinar esos esfuerzos y deformaciones en cada uno de esos espacios. Es importante que tengamos en cuenta que necesitamos conocer parámetros como el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y los espesores de las diferentes capas. Por lo tanto, pues vamos a necesitar realizar primero el diseño de pavimento, determinar los espesores de las capas y posteriormente sí determinar los esfuerzos y las deformaciones que se producen allí. Estos esfuerzos y deformaciones dependen mucho también de la magnitud de la carga del neumático, del radio, de la presión, de la llanta y del área de contacto de esa. Listo, aquí está de pronto un ejemplo con Visar. Sin embargo, pues nosotros vamos a trabajar el PicturePaste. Espero que hayan entendido bien la temática y comprendan pues, cómo utilizar los diferentes nomogramas.